Aleluya, aleluya, gloria a nuestro Dios. Qué bueno poder estar otra vez en este su espacio de bendiciones matutinas, como siempre, trayéndole el mensaje de la palabra de nuestro Dios con mi esposa Neida y también con un servidor, el pastor Ramón Domingo García. Y como siempre, nosotros estamos muy agradecidos de Dios de que nos da este tiempo, que nos da esta oportunidad de poder estar pues hablando de la palabra de Dios y hablando con cada uno de ustedes. También pues agradecemos la sintonía. Muchas personas que están con nosotros siempre pues en este tiempo. Vamos a estar buscando la palabra hoy en el libro de Romanos capítulo 2 versículos 1 hasta el versículo 11, donde vamos a estar estudiando y meditando la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11. Si usted tiene su Biblia a su mano, pues puede buscarla y ahí podemos nosotros estar verificando lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Dice así la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Señor, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, infinitamente, Padre Celestial, que usted hoy nos da el gozo y nos da la bendición de poder estar delante de su presencia para nosotros poder estar pues en esta meditación, en esta reflexión, en este análisis de lo que es su santa y bendita palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Y te damos gracias por cada hermano, por cada amigo que está en la sintonía, Señor. Gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús somos levantados, somos restaurados, Señor. Y ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh Dios, guíanos en este momento y permite que tu palabra, conforme a la dirección de tu Santo Espíritu, ministre a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya.
Aleluya. El justo juicio de Dios. Ese es el tema que tenemos aquí en este capítulo 2 de Romanos, donde nosotros estamos leyendo versículos 1 hasta el versículo 11. El justo juicio de Dios. La palabra es muy clara. Las escrituras nos hablan acerca de los tiempos finales. Nos hablan acerca de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios nos habla de que está establecido un momento en la historia de la humanidad, en el pensamiento de Dios, en la administración del tiempo de Dios, de que todos los seres humanos, un día, pues vamos a resucitar de los muertos. No importa en las condiciones en que hayamos muerto, o vamos a morir los que estamos vivos. Hay personas que mueren quemadas y su cuerpo queda incinerado, vuelto un polvo. Hay otras personas que pues su cuerpo queda en el mar. Otros mueren en un hoyo y ahí quedaron. Y así hay tantas formas de morir. Ahora la palabra nos habla a nosotros de que no importa en el sitio que estemos, no importa en el lugar, el día de la resurrección, dice la palabra de Dios que este espíritu, esta alma un día será levantado y un día pues seremos reunidos con Dios para ser juzgados y condenados nosotros mismos por nuestros actos aquí en la tierra. Y esto tiene que ver con lo que es el juicio de Dios, el juicio final, como se le llama también. El Señor Jesucristo habló acerca de ese tema, de que hizo ilustraciones, hizo comparaciones y comparó a los salvados como ovejas, y comparó también a los que irán a la condenación eterna como cabritos que irán a la izquierda. Unos irán a la izquierda, dice el Señor en su palabra, y otros irán a la derecha. Los que irán a la izquierda irán a la perdición, a la condenación eterna, al infierno por la eternidad. Y otros, los que van a la derecha, dice el Señor, que llegarán allí a la presencia de Dios, a vivir con Dios eternamente. Las escrituras nos hablan acerca de ese tema, y el apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, él está aclarando esta doctrina, porque hay tantas enseñanzas falsas en este mundo. Y creo que una de las razones por la cual se cometen tantas barbaridades, tantos crímenes, tantos abusos, tanta desobediencia a los mandamientos de Dios, es que la mayoría de las personas no creen esta cosa, no creen esta enseñanza, no creen esta doctrina sobre lo que es la resurrección de los muertos y también lo que es el juicio de Dios, el juicio final, el juicio de Dios para nosotros. Y por eso vemos tanto desacatos. Cuántas cosas hacemos nosotros con nosotros mismos, también con nuestro prójimo. A diario podemos ver en los distintos medios de comunicación y también en la vecindad donde estamos, cuántas cosas horrorosas cometemos nosotros los seres humanos, porque pensamos
con esa idea, esa filosofía que se nos ha enseñado, que dice en pocas palabras, el perro con tierra tiene. Es decir, que murió el perro, se acabó la rabia. Es decir, nosotros morimos e inmediatamente se acabó todo. Morimos y quedamos, todo quedó ahí. Pero no es así. La palabra de Dios nos dice claramente sobre ese juicio final, ese justo juicio de Dios, donde Dios pagará a cada uno de nosotros conforme a nuestros actos aquí en la tierra. Y también el Señor nos habla en su palabra de cómo Dios, a través de Cristo Jesús, a través de la persona de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz por nuestros pecados, derramando su sangre por nuestros pecados en la cruz, y nosotros aceptando ese sacrificio vicario, es decir, sustituto. Eso es lo que significa vicario, sustituto, porque nosotros pues somos los que merecemos lo que es la condenación. ¿Por qué merecemos la condenación eterna? ¿Por qué merecemos ir a lo más profundo del infierno? Porque tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que aceptar que somos malos delante de nosotros mismos, delante de nuestro prójimo y delante de Dios. Tenemos que reconocer que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, pues los hechos lo demuestran, no van acorde a los pensamientos, a las ideas y a los planes que Dios ha trazado para con la humanidad. Pero tenemos la oportunidad de ser levantados, de ser restaurados. ¿Cómo? A través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros predicamos. Y eso es lo que enseñamos y eso es lo que vivimos. Y por eso estamos. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y el libro de Romanos es un libro bastante interesante. Porque aquí nos habla, es la epístola, es la carta, el libro en las Escrituras que tiene más doctrinas. Es el libro más profundo en torno a lo que se respecta a las enseñanzas y doctrinas de la vida cristiana, del cristianismo, los principios que tienen que ver con lo que es el ser humano. Y esa enseñanza está clara aquí. Dice, por ejemplo, solamente citando algunos textos para confirmar lo que estamos hablando. Por ejemplo, dice el versículo 1, estamos en Romanos capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El apóstol Pablo viene hablando viene hablando del capítulo 1, de una serie de conductas, de una serie de acciones pecaminosas del ser humano. Y está diciendo, no tienes excusa delante de Dios, porque también ahí dice en el capítulo 1 cómo Dios se ha revelado, cómo Dios se ha manifestado al hombre, al ser humano, de diversas maneras. Entonces, para darle conocimiento, para darle pues la enseñanza por lo cual el hombre está en esa condición de pecado y también pues va a ser juzgado. Nuestras acciones serán juzgadas delante de Dios. Y dice el versículo, por ejemplo, 6, dice versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que en nosotros, el ser humano, en vez de muchas veces ir buscando un corazón arrepentido delante de Dios,
dice que se justifica. Ah, no, yo no soy malo, yo soy bueno, yo soy una persona pues que soy muy caritativo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y entonces nosotros dice la palabra que con eso, dice el versículo 5, que nosotros con eso nos condenamos a nosotros mismos, pues considerándonos justos, y también condenamos a los demás. Ahora el versículo 6 es muy claro. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está la enseñanza clara de la palabra aquí tocante a lo que es el justo juicio de Dios que nos habla este texto. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice el versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Los que buscan honra y buscan inmortalidad. Los que buscan la vida eterna. La vida eterna que solamente nos ofrece el Señor Jesucristo. Y dice que Dios va a dar gloria, va a dar honra, va a dar inmortalidad. Es decir, vida eterna a aquellos que le buscan, aquellos que buscan esa vida eterna. Ahora dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La enseñanza está muy clara, según lo que nos enseña aquí la palabra de nuestro Dios. Dice, ira y enojo a los que son contenciosos, es decir, aquellos que rechazan, que rechazan el evangelio, aquellos que rechazan los mandamientos de Dios, aquellos que rechazan el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas que no quieren que le hablen de estas cosas? ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos rechazado el mensaje de Dios y queremos escuchar otras voces? Queremos leer y meditar en otras cosas que son pasajeras en este mundo, que quizás están conforme a mis apetitos carnales, a mis deseos carnales, pero no conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y ponemos más atención a las doctrinas y a las enseñanzas vanas de este mundo, a las fábulas, a las mentiras, a las historietas de este mundo. Pero rechazamos lo que tiene que ver con lo que es el evangelio, con la palabra de Dios. Y, no, yo no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado, yo no puedo ir a una iglesia, ir a un templo, a oír palabra de Dios, a que nadie me esté dando sermones. No, yo no tengo tiempo para meditar, para yo leer en estas enseñanzas y estas doctrinas. No, el que lee la Biblia se vuelve loco. Todas esas doctrinas, todas esas fábulas, todas esas enseñanzas, todos esos tabúes, Satanás prepara en nuestras mentes, en el medio social. ¿Para qué? Para que nosotros descuidemos lo más importante, como dice la palabra, nuestra salvación. Descuidar nuestra salvación, para que nosotros pues podamos tener tiempo para todo lo terrenal, todo lo que perece en este mundo, pero para meditar en la palabra de Dios, pues nosotros ahí se nos hace un poquito cuesta abajo. Pero déjame decirte que tarde o temprano nosotros vamos a enfrentar esa realidad. De hecho, la palabra de Dios nos dice, uno de los textos que más uso, y es un poquito fuerte el texto, pero es real, dice, está establecido, en el libro de Hebreos, dice la palabra, está establecido para los hombres
que mueran una vez. Pero el texto no se queda ahí. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. ¿Y de qué juicio que está hablando el escritor a los hebreos? Está hablando de el justo juicio de Dios. Dice, sigue diciendo la palabra para fortalecer lo que estamos hablando. Dice, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tribulación, angustia para aquel que hace lo malo. Es posible que una persona cometa un delito, mate, robe y haga 50,000 cosas en este mundo. ¿Cuántas cosas ilícitas? Y es posible que usted pues compre al abogado, compre pues al juez. Pero déjeme decirle que a Dios nadie lo va a comprar. El día del juicio final, ahí no va a haber dinero, ni va a haber allí pues personas que van a hablar por nosotros. Solamente Cristo es el único que va a abogar por nosotros, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice el texto, pues en el versículo 10, pero a gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y en el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta doctrina el apóstol Pablo aclara, porque los judíos se creían que ellos iban a ser salvos porque eran judíos. Y muchas personas creen que porque tienen un religioso, un tío religioso, llámese de la religión que sea y que se considere que es muy santo y que está muy pegado de Dios, creemos nosotros que porque fulano de tal, él es un buen ministro, una buena ministra, mi mamá es cristiana, mi abuelo es cristiano. Muchas veces pensamos que por eso ya nosotros vamos a ganarnos la salvación. Pero la salvación, la palabra nos dice que es individual. El juicio de Dios, y por eso es el justo juicio de Dios. Esto será individual, donde cada uno vamos a comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra para fortalecer esta enseñanza en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 10, 11 y 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de cada una de nuestras actitudes aquí en la tierra. Pero hay una esperanza y eso es lo importante. Así como Dios te plantea y nos plantea hoy de ese juicio, de ese justo juicio de Dios para nosotros, Dios también nos da una esperanza para cada uno de nosotros. Y esa esperanza la encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice la palabra de Dios, aquí nos habla de Jesucristo. Dice aquí la palabra que Dios nos invita a nosotros a que no pequemos, a que nosotros nos mantengamos limpios,
santos y pulcros delante de Dios. Pero si hemos pecado, tenemos un abogado para con Dios. Dice el texto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es el juez que nos juzgará a todos y a todas en ese justo juicio final. El abogado, el que intercede por nosotros delante de Dios, se llama Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que el día del juicio final vamos a ser aceptos delante de Dios? Teniendo a ese abogado a nuestro favor, a ese abogado que es el que intercede por nosotros, a ese abogado que es el único mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Si todavía no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, como tu abogado, como tu intercesor delante del Padre, como tu Salvador, yo te acepto en este momento, yo te hago el llamamiento que acepte a Jesús como tu único Salvador, como tu abogado delante de Dios. Dile: Señor Jesús, entrego mi vida, entrego mi corazón, entrego mi ser, todos mis pecados, Señor, todas mis rebeliones, las entrego a ti, Señor. Levanta mi vida, mi Dios. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Pero ya si tienes a Cristo, sigue hacia adelante para que el Señor te siga ayudando y bendiciendo. Dios te bendiga ricamente. Gracias. Amén.